y tendré, por lo tanto, que retirarme del gobierno. Tenemos que ir a esta hora hasta el Congreso de la República con nuestra compañera Katia Gutiérrez. Katia, ¿cómo estás? Adelante. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. La duda queda, ¿le darán o no el voto de confianza a Pedro Cateriano como presidente del Consejo de Ministros cuando venga al Parlamento a solicitarlo? Vamos a conversar sobre este tema con la congresista Marta Chávez de Fuerza Popular. Congresista, buenas tardes, bienvenida a Canal N. ¿Le darían o no el voto de confianza a ustedes? Bueno, yo creo que primero es mi posición personal, ¿no? En primer lugar hay que escucharlo, porque la investidura ministerial, la investidura del nuevo gabinete es una figura muy importante. El artículo 130 de la Constitución señala que no es solamente que venga el ministro con los demás ministros, el primer ministro, con los demás ministros a que le veamos la cara. Tiene que venir con el plan de gobierno y con las medidas que ellos necesitan respecto del Congreso. O sea, qué medidas quieren que el Congreso tome en relación a ese plan de gobierno. Tiene que haber un debate y luego de ese debate, donde hay que mirar también el talante, la actitud con la que viene el primer ministro y los ministros, el Congreso podrá tomar una decisión. Antes que eso, yo creo que es imposible prejuzgar, más allá de que el señor Cateriano no venga con los mejores pergaminos, ¿no? Pero es más que el señor Cateriano lo que está ahora en juego, y es todo un plan de gobierno y es todo el gabinete. Justamente por eso él ha anunciado un cambio de actitud y ha anunciado la apertura al diálogo con los diversos partidos. Qué bueno, ojalá que no sea solamente una pose, ¿no? No sea solamente para saltar diríamos, este bachecito, que es un bache constitucional, que es una exigencia constitucional. También yo creo que hay que creer en las personas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo por lo pronto creo que hay que escucharlo. Hay que analizar sus propuestas, hay que ver sus actitudes. Hay especialistas que pueden interpretar en los gestos también cuando una persona está diciendo lo que cree, ¿no? Y cuando está simplemente simulando, ¿no? Ahora, en todo caso, usted discrepa con su colega de bancada, el congresista Héctor Becerril. Decía más temprano, por ejemplo, que no creían en la postura de él de cambio. Bueno, yo discreparía sí en eso, ¿no? Pero no he escuchado sus declaraciones, pero lo que yo sí puedo asegurarles es lo que yo pienso. Hay que escuchar a las personas, hay que mirar cuál es su actitud y sobre todo ver cuál es la propuesta del plan de gobierno con el que vienen, ¿no? Así hay que cumplir en estricto lo que prevé el artículo 130 de la Constitución. ¿Sí aceptarían la convocatoria a un diálogo? Bueno, esos diálogos, ustedes ya saben mi opinión, incluso la vez en que el fujimorismo ha asistido, esos diálogos donde hablan solamente el señor presidente, habla la señora Heredia como si fuera ella la copresidenta, esos no son diálogos, ¿no? Y yo siempre me he manifestado adversa por los antecedentes, por el hecho que no había ni siquiera una agenda, por el hecho de que evidentemente el entorno era el momento en que la señora Heredia tenía que aclarar las acusaciones gravísimas sobre su patrimonio y su patrimonio familiar. En esas circunstancias no creo en esos diálogos, ¿no? Pero como repito, el día que se presente el gabinete encabezado por el presidente del Consejo de Ministros con su plan de gobierno, ahí analizaremos bien el contenido de ese plan de gobierno, las actitudes del señor presidente del Consejo de Ministros y decidiremos, ¿no? Ahora, congresista, usted como constitucionalista, en caso de no darle el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros y a todo su gabinete, ¿se podría tomar como una segunda censura a un gabinete? De ninguna manera, porque la razón siguiente, la Constitución no puede ser interpretada con absurdos. Ha habido gente, incluso constitucionalistas, politólogos y gente que inclusive hasta usando adjetivos de grueso calibre contra quienes no pensamos igual, dicen que la censura a Ana Jara equivale a una censura al gabinete. Eso no es así. La Constitución distingue cuando se censura, se interpela individualmente a un ministro, y el presidente del Consejo de Ministros es un ministro, o a todo el gabinete. En el caso de la señora Jara fue solo la censura a ella. Lo que pasa es que cuando muere un presidente del Consejo de Ministros, cuando renuncia un presidente del Consejo de Ministros, lo votan o lo censuran. Katia. En esos casos se produce la crisis total del gabinete. ¿Por qué razón? Porque el artículo 122 de la Constitución dice que todos los ministros son designados con la firma del presidente de la República y del presidente del Consejo de Ministros. Katia, por lo tanto, es natural que si ya no va a estar un presidente del Consejo de Ministros que nombró a los ministros antiguos, el presidente del Consejo de Ministros entrante tiene que firmar la designación
de los ministros. Y ellos pueden repetir si no han sido censurados. Y yo creo que la juramentación que se dio hace unos días en Palacio reafirma lo que yo digo. Porque si no, Los ministros que han sido ratificados. la mayoría, Katia, ¿no? Si hubieran sido censurados todos no podrían regresar porque la Constitución no puede ir al absurdo de que un ministro censurado juramente otra vez. Congresista Chávez, nuestra compañera Carla Tello tiene una consulta en estudio. Sí, Carla, por supuesto, te escuchamos. Sí, Katia, queríamos, con respecto al diálogo, si en todo caso este diálogo tendría que darse con las bancadas o con la lideresa de Fuerza Popular, que sería Keiko Fujimori. Congresista Chávez, nos pregunta nuestra compañera Carla Tello si usted considera que el diálogo que va a obtener o sostener el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, tendría que darse con las bancadas, es decir, con su vocero de la bancada o con la lideresa de su partido. Depende qué es lo que quiera. Si está actuando a nombre del gobierno, independientemente de la investidura que tiene que darle el Congreso, está bien que pueda citar y reunirse con los líderes de los partidos. Pero si su tema está basado fundamentalmente en su presentación aquí en el Congreso, tendría que hablar con los líderes de las bancadas, ¿no? Pero bueno, reitero, yo creo que el diálogo debería venir después. Primero que venga con su carita bien lavada, con sus ministros igual con la carita bien lavada, con su paquete coherente, realista de plan de gobierno, con las medidas que requiere del Congreso, debatamos, nos conteste lo que le pedimos, que nos conteste y no eluda, y según eso decidiremos. El diálogo le vendrá después, hay mucho tiempo todavía para que el Consejo de Ministros siga en funciones, todavía falta casi 1 año y medio de gobierno. Ahora, lo que sí ha dicho ayer Cateriano en una entrevista en Cuarto Poder es que los niveles de corrupción es imposible que en este gobierno alcancen los que ha sido el fujimontesinismo en la década de los 90, porque de ser así él renunciaría. Ya debió renunciar ese tiempo entonces, ¿no? Porque en el nivel de corrupción del gobierno en el que él coparticipó también con el señor Toledo, nos demuestra un presidente que tiene 20 millones de dólares de fortuna que no sabe explicar de dónde vienen. Luego, con este gobierno, el señor Cateriano debería preguntarse el dinero que ha venido de Venezuela para la campaña y de dónde la señora Heredia y el señor Humala tienen el patrimonio que tienen. Ya ayer o anteayer nomás ha habido una manifestacioncita del Senaju, que es gente supuestamente representante de la juventud, que está en la planilla del Ejecutivo, que ha tenido permiso para ir a la Plaza de Armas. Usted y yo no podemos ir a la Plaza de Armas así nomás, para manifestarse contra el 5 de abril. O sea, que no se venga a dar por ingenuo. Ya a esa edad ya no le queda ser tan ingenuo el señor Cateriano. Si estamos con ese talante, mal, pues comenzamos, ¿no? Bien. Innegable la corrupción registrada en los años 90. Por supuesto, pero que no me vengan a decir que esta es menor, ¿no? Reitero, y si comenzamos por la cabeza, a nuestro presidente, el ingeniero Fujimori, que lo tienen preso por malabarismos de carácter pseudo jurídico, ¿no? Por violación a los derechos humanos y tanta cosa, jamás le encontraron un solo dólar. ¿Dónde está el informe Kroll de los amigos del señor Cateriano, de su mentor, el señor Olivera, que mandaron a hacer el informe Kroll y lo han escondido bajo 7 llaves? ¿Por qué? Porque ahí no solamente se demuestra que el presidente Fujimori, rastreado en todo el mundo, no tiene un solo dólar de él mal habido, sino que hay otras personas de ese gobierno que sí lo tienen. Así que no comience el señor Cateriano de ese modo, ¿no? Bien. Un debate aparte de la situación legal del expresidente Alberto Fujimori. Muchas gracias, congresista Marta Chávez. Carla, te damos paz en estudio. Muchas gracias, Katia. Hasta dejamos del Congreso.